Buenos días, tengan todos bienvenidos a Soluciones. Natalie Vitesny, como siempre, les acompaña en este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas en todo el mundo. Y es que ¿sabía usted que los nervios, los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones, los ojos pudieran verse afectados con una patología denominada diabetes que afecta hasta finales de 2014, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, a unos 382 millones de personas en todo el mundo? Esta es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la que produce, pues por supuesto esta hormona. Hoy vamos a hablar de este tema porque más allá de las cifras nos interesa conocer cómo vive una persona con diabetes, pero mucho más importante que prevenirlo, cómo se vive bien con esta enfermedad. Para conversar de todo esto presentamos de inmediato a dos personas que nos van a estar acompañando un poco a analizar todo este tema desde el punto de vista médico y también desde la visión del paciente. Presentamos entonces a la doctora Ginette Miranda. Ella es médico endocrinólogo. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por permitirnos compartir esta información. También es un placer contar en este momento con Verónica Ortiz. Ella es actriz, locutora, pero además paciente con diabetes. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Venezuela. Un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Un placer para nosotros tenerte acá con nosotros, Verónica. Pueden ustedes participar, como siempre, con nosotros, como todas las mañanas, a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta solucionesdiabetes. Estamos recibiendo todos sus comentarios y las dudas que puedan tener respecto a este tema. ¿Cómo hacemos para vivir bien con esta enfermedad y que pasa de ser una enfermedad a una condición, como lo dice muy bien pues Verónica? Comencemos por algo fundamental antes de llegar a ese punto de cómo se vive con esta patología. ¿Qué es, doctora, en sí la diabetes? Mira, la diabetes es una, como lo quieras ver, condición o enfermedad, pero desde el punto de vista médico, una enfermedad que se caracteriza porque no puedes manejar adecuadamente tus niveles de glucosa en sangre. Ellos se elevan y al elevarse por encima de cierto límite, que en este caso es 126 miligramos por decilitro en ayunas, ya se te puede hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Hay varios tipos de diabetes, como probablemente vamos a conversarlo más adelante, pero la manera de saber si eres diabético o no es midiéndote los niveles de glucosa en sangre. Si están por encima de 126 en ayunas o 2 horas después de una carga o en cualquier momento al azar mayor de 200 miligramos por decilitro, tienes el diagnóstico de diabetes. Doctora, ¿cuál es la función de la insulina en el organismo? La insulina es una hormona que se encarga de preservar tu vida. No hablemos ni siquiera de calidad, se encarga de preservar tu vida, puesto que es la que permite, es como la llave de la cerradura que permite que la glucosa entre a las células, a sus tejidos blancos para hacer sus efectos. Y si vamos a ver la glucosa como la gasolina, la energía que te permite que todas tus funciones metabólicas se lleven a cabo, pues es la hormona que nos permite tener vida. Por lo tanto, bueno, me parece una de las mejores noticias, una de las mejores adquisiciones de la ciencia, que el día que tu páncreas endocrino no pueda producirla más, tú la puedas colocar de fuera. ¿Ha mejorado quizás esto, Verónica, la perspectiva del paciente con diabetes en el mundo o actualmente? Por supuesto que sí, desde que existe la insulina, la calidad de vida del paciente es mucho mejor. Antes la gente se moría de diabetes. Hoy en día, como tú lo dijiste al principio, yo considero que no es una enfermedad, que es una condición de vida distinta, porque en mi caso tengo 20 años con diabetes, siempre me he cuidado y estoy perfectamente bien. Y la gente piensa que cuidarse es algo complicado. No, porque todas las personas, todos los seres humanos deberíamos vivir como vivimos los diabéticos, alimentándonos sanamente, con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, con todas estas recomendaciones de vida sana. Eso es importantísimo. Sí. Ahora, ¿cuál es la incidencia mundial de la diabetes hoy por hoy? ¿Y hay cifras en Venezuela? ¿Se conoce sobre, digamos, estas cifras acá? Hay cifras en todas partes. Lamentablemente existe un gran subregistro, y no solamente acá, a nivel mundial existe un gran subregistro, porque normalmente las estadísticas te las dan los organismos oficiales, y en muchas partes tenemos los defectos de que no te incluyen prácticas privadas o te incluyen solo un tipo de organismo oficial. Esas cifras que tú mencionabas al principio son interesantes, porque esos 382 millones, 385, era el estimado de la IDF, que es la International Diabetes Federation, y de la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Y ya estamos hablando de que en el 2015, hace ratico que tenemos esas cifras. En el país
para el año 2014, en enero del 2014 para ser más exactos, la aceptación del Ministerio de Salud era aproximadamente 1.700.000 diabéticos en el país conocidos, reportados. Pero tenemos que tomar en cuenta que ese conocimiento, ese reporte, es de los hospitales de sanidad o de salud. No está Seguro Social, no está IPASME, no están prácticas privadas. Entonces, si tú haces una sumatoria en personas con diagnóstico, podemos tener un subregistro de un 50%. Y hablo de personas con diagnóstico. Hay muchos que andan por allí con la enfermedad y que todavía no saben que la tienen. A ese punto iba específicamente. ¿Qué porcentaje de posibles personas o pacientes diabéticos pudieran estar por allí sin saber que tienen la enfermedad? Una manera grosera y totalmente de mi creación, pero puede estar por un 20-25%. De personas que tienen la enfermedad y que no lo saben. Nunca han sido diagnosticados. Nunca han sido diagnosticados. Doctora, además de todo esto, hay algo que pues suele generar muchísimo miedo en la población. ¿Puede la diabetes por sí sola acabar con la vida de una persona? Sí, lamentablemente sí, y eso es lo importante de entender que es una enfermedad y como Verónica lo comentaba y lo va a seguir comentando, que es relativamente fácil de controlar. Es absurdo que todavía permitamos que morirnos por esa patología, sobre todo porque, si me perdonan el minuto de terrorismo psicológico, no es una muerte muy agradable, porque no es que te moriste, es que perdiste funciones vitales y que te impiden tener una buena calidad de vida. Exactamente, entonces no es igual morirse con la diabetes que por la diabetes. No sé, tú qué complementas a eso. Bueno, yo también pienso que esto tiene que cambiar hoy en día, que esto es un mito, porque hoy en día esto no tiene por qué ocurrir. Y las personas, muchas veces yo converso en charlas que doy con los pacientes diabéticos, con personas con diabetes, ellos piensan que si tu abuelita se complicó, tu abuelita le hicieron diálisis, tu abuelita le amputaron una pierna, tu abuelita se quedó ciega, esa fue tu abuelita, eso no te tiene por qué pasar a ti. Porque además hoy en día hay muchos adelantos y uno puede tener calidad de vida con diabetes, pero el ser humano se le queda como grabado la parte negativa. Entonces las personas tienden a pensar que eso tiene que ser así. ¿Y eso influye en la parte de tratamiento, Verónica? Sí, la parte emocional es muy importante. Indudablemente, sobre todo las expectativas que te crean. Sin ir muy lejos, volvemos al clásico tema de la insulina. Tú escuchas, no ha sido tu caso, pero tú escuchas en los pacientes, escuchas a las enfermeras antes de que el paciente entre al consultorio, sobre todo en los hospitales públicos, que tú no dejes que te pongan insulina. Porque si te ponen insulina es porque ya, bueno, llegaste al acabose de la enfermedad, lo cual es la falacia más grande que tú le puedes decir a una persona con diabetes. La insulina ha sido, es y por los vientos que soplan va a seguir siendo el mejor medicamento, si lo ves como medicamento, recordando que es una hormona que tu cuerpo producía y que dejó de producir y tienes la suerte de que la puedes conseguir y colocártela, va a seguir siendo el mejor medicamento que existe. Que en algunas circunstancias no sea preciso usarlo desde el momento del diagnóstico, cierto, pero tienes que tener conciencia de que si en algún momento lo necesitas, justo para evitar llegar a las complicaciones, es el mejor medicamento al que vas a disponer siempre. Dice además la Organización Mundial de la Salud que el 80% de las muertes que se registran pues, por causa de la diabetes ocurren en países de ingresos bajos o medios. La pregunta sería, ¿es este quizás el caso de Venezuela? ¿Cuáles son o quiénes son las personas más propensas a padecer de diabetes? ¿Cuál es la tipología con la que cursa quizás esta enfermedad? De eso hablamos al regreso, doctora. Hacemos nuestra primera pausa, amigos. Ya venimos.